Les quería dejar saber con esta pequeña dinámica es que nosotros tomamos 35,000 decisiones al día, que es un número bien grande, 35,000, pero la mayoría de estas decisiones no son conscientes. Las tomamos por nuestros hábitos, por decir, no sé, en la mañana decides lavarte los dientes. No es porque te estás diciendo, ay, me tengo que lavar los dientes, pero porque ya es un hábito que tenemos, ¿verdad? O también comer, todo eso. Y como ya saben, estamos en la serie de Antes de Morir. Y hemos hablado de muchos temas para poder ordenar nuestra casa, ordenar nuestros asuntos. Pero hoy estamos ya a punto de casi terminar esta serie. Pero hoy quiero hablarles de los hábitos y cómo damos pasos pequeños que al final nos pueden dar grandes frutos. Por eso es importante que seamos movidos por nuestros hábitos, por nuestras decisiones. Y yo sé que a veces caemos en yo quisiera leer más la Biblia, quisiera orar más, quisiera ir al gimnasio, quisiera comer más saludable, ¿verdad? Y caemos en esa trampa del quisiera. Pero es muy raro que podamos cumplir con todo lo que queremos hacer, porque la verdad es que vivimos en un estado de sobrecarga. Nos sentimos abrumados, cansados y tratamos de hacer demasiado y al final no hacemos nada. La consecuencia y el sacrificio de vivir en este estado de sobrecarga es nuestra relación con Dios, nuestra relación con la familia, hasta nuestra relación con nuestra comunidad. Y el problema es que a menudo pensamos que la transformación viene de un gran momento dramático. Pero la verdad es que nuestro carácter es ese reflejo de nuestras acciones, de nuestros hábitos. Y nuestro crecimiento espiritual no es una carrera de velocidad, pero es una maratón. Y los hábitos son los pasos que damos a diario. Es una maratón que lleva tiempo, que no es de un día para el otro, sino que lleva esos pasos y esos hábitos que cada día más nos acercan al Señor. Y para empezar quisiera hablar un poco de Pedro, que es un gran ejemplo de cómo es estar en esta vida de una maratón, donde nos tomamos más tiempo en vez de una carrera. Ustedes saben quién es Pedro, ¿verdad? Pedro fue uno de los discípulos de Jesús. Se habla muchas cosas buenas de él, como fue uno de los líderes de los discípulos, ¿verdad? También fue el que predicó en el sermón donde cayó en Pentecostés, donde cayó el Espíritu Santo. También fue crucificado por su fe, ¿verdad? Eso es algo muy grande. Y también que fue uno de los que empezó a orar por los gentiles, a sanar a enfermos. Y a mí me parece muy importante en Hechos 5:15, habla como había gente que esperaba ser sanada solo por la sombra de Pedro y de otros discípulos también. Y salían a sus casas, esperaban como en las veredas a que Pedro pasara para ser sanados. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que Pedro llegó a ser de un pescador, de un simple pescador, a llegar a ser este hombre que fue lleno del Espíritu Santo y que tenía esa fe tan fuerte? ¿Será que pasó de un día a otro? ¿O será que quizás un pastor o alguien tan grande oró por él y lo cambió así de la nada? ¿O será que también nació perfecto sin ningún problema? Yo creo que, claro que no, ¿verdad? Así como Pedro tuvo un empiezo y empezó desde cero, nosotros también. Empezamos desde cero con nuestra relación con Dios y nuestra fe, pero empezamos desde que tenemos esa primera decisión. También no nos olvidemos que Pedro fue uno de los que se hundió en las aguas por quitar la mirada de Jesús, que tenía un mal temperamento, que se enojaba muy rápido.
que le cortó la oreja al soldado romano cuando estaban tratando de arrestar a Jesús. Y también Pedro pues tomó malas decisiones. Sabemos que también negó a Jesús, lo negó 3 veces, ¿verdad? Pero así como Pedro tomó malas decisiones y también tuvo un caminar con Jesús, como nosotros también lo tenemos. Llegó de tomar malas decisiones a tomar una decisión buena que cada día, al crear nuevos hábitos, lo acercaban más a Jesús. Y así también somos nosotros. No llegamos a crecer en nuestra fe de un día para el otro. No llegamos a leer toda la Biblia de un día para el otro. No llegamos a tener una vida llena de oración de un día para el otro. O hasta lo más simple, pasar tiempo con nuestra familia. No pasa de un día para el otro. No se crea una relación de hija-madre de un día para el otro, ¿verdad? Esto lleva tiempo. Y nuestra relación con Dios también lleva pasos pequeños de fe. Llevan hábitos, lleva a tener una relación e intimidad con Dios para seguir fortaleciendo día a día nuestras vidas. Amén. Amén. Y también quiero que volvamos a nuestra serie. Como les dije, estamos en nuestra serie Antes de Morir. Y en esta serie nos hemos enfocado en el rey Ezequías. Y como él también dio pasos de fe en su reinado, que hizo que que creara nuevos hábitos y que lo acercaran cada día más a Dios. Y estos hábitos que el rey Ezequías implementó, lo ayudó como obviamente el rey, pero también en su vida personal, ayudó también a su comunidad y a su pueblo. Y bueno, vamos a leer, quería poder leer el versículo 29 de 2 de Crónicas 29, todo el capítulo, pero es muy largo, entonces solo lo vamos a leer por pequeñas partes y yo les voy a decir más o menos la historia que se tomó en este lugar. Entonces, para empezar, vamos a leer 2 de Crónicas 29, del 3 al 5, que dice así: En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Les dijo: Levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Y bueno, vemos aquí que Ezequías, desde que entró a su reinado, desde que se sentó en el trono, desde muy temprana edad, porque Ezequías tenía 25 años, empezó a dar pasos prácticos para acercarse al Señor. Y mi parte favorita es que empieza por abrir las puertas del templo. Empieza a invitar, desde el principio, invitó a Dios a su reinado, a su vida, a su familia y hasta a su pueblo. Y así como Ezequías hizo esto, que invitó a Dios a su reinado, yo lo veo en el día de hoy, como nosotros también podemos invitar al Espíritu Santo en nuestra vida, para que así como obró en la vida de Ezequías, en su reinado, en su vida, también pueda obrar en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Ezequías desde ese momento reparó su relación con Dios y desde el principio dio un giro completo y decidió no seguir los pasos de su padre, del rey Acaz, que lo llevaron a mal. Y ahora así nosotros también podemos decidir no seguir pasos que nos estén llevando al mal, pero sino renovar esa relación con Dios. Para seguir leyendo el capítulo 29, vamos a leer 2 de Crónicas 29, 11, que dice así: Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en adoración y presenten a Él sus ofrendas.
podemos ver claramente cómo Dios nos llama a ser disciplinados en nuestras prácticas espirituales. Dios les recordó la identidad al pueblo de Judá, les recordó que eran un pueblo apartado para Él y que han sido llamados a vivir en obediencia, santidad y adoración. Ezequías también ordena a los levitas que obviamente santificaran el templo, y este proceso de santificación para el templo tomó 16 días para retirar todo lo que era impuro. No sé si recuerdan que hablamos un poco de Acaz, del rey Acaz, que era el padre de Ezequías. Y rey Acaz, pues la verdad es que tomó muy malas decisiones, tenía el pueblo hecho pedazos, él fue el que cerró las puertas del templo, y pues vemos como rey Acaz pues tomó esas malas decisiones, tenía ídolos, daba ofrendas a esos ídolos, pero desde el principio Ezequías cambia todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando ya limpian el templo, Ezequías se reúne con todos los líderes y los invita a que, hicieron varios sacrificios y lo hicieron al nombre de todo el pueblo de Judá. Y también se organizó un servicio de adoración musical, terminaron adorando. Y ahorita vamos a leer lo que pasó al final, después de esta adoración, en 2 de Crónicas 29, 35 al 36. Dice, hubo abundancia de ofrendas quemadas, junto con las ofrendas líquidas habituales, y una gran cantidad de grasa de las muchas ofrendas de paz. Así que se restituyó el servicio en el templo del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todo se había llevado a cabo con tanta rapidez. Y bueno, a mí me encanta imaginarme la Biblia y cómo sería la Biblia en el día de hoy. Y yo me imagino, después de 16 años del reinado del rey Acaz, después de 16 años en tristeza, oscuridad, había muchas guerras, mucha matanza. Yo me imagino estar en ese miedo, en esa tristeza, en ese tiempo lleno de angustias, de problemas, quizás tratando de hacer un cambio, quizás tratando de hacer paz, pero no puedes hacer nada porque tu rey te está llevando a otro lugar. Pero que se cambie el reinado y llegue Ezequías y que decida abrir las puertas del templo, yo me imagino vivir esa nueva paz. Me imagino como si un peso se te sacara de encima, ¿verdad? Como esa paz que recibimos cuando nos toca el Espíritu Santo, llegar a un cambio completamente, una restauración. Y esa restauración no fue a medias, no fue solo de un rato, de un día, fue completa. Y también fue para todo el pueblo de Judá. Y que llenaron al pueblo con toda la alegría, así como dice en el capítulo 36, que todos se alegraron, todo el pueblo se alegraron. Ahora, para unir estos dos personajes, en un lado el rey Ezequías y en otro Pedro, podemos ver que hay algo en común entre ellos dos. Los dos tomaron decisiones difíciles, pero también decidieron actuar y crear nuevos hábitos que los acercaban cada día más a Dios. Y en estos personajes podemos ver ese cambio notorio. Podemos ver cómo de Pedro se habló grandes cosas, y así lo mismo con el rey Acaz, con el rey Ezequías. En los dos hubo un cambio que fue notorio, que afectó a otras personas, que afectó al pueblo. Y bueno, como les digo, a mí me gusta imaginarme cómo sería la Biblia en el día de hoy. Y en la Biblia no dice cuánta gente vivía en Judá durante esta época, pero hay una estimación de 200,000 a 300,000 habitantes, ¿verdad?
Y hoy en San Paul hay 307,000 habitantes. Entonces yo les digo, imagínense, a todo San Paul alegres, adorando al Señor, llenos de fe, llenos de restauración. Y todo esto obviamente por Dios, ¿verdad? Sería increíble ver a todo un San Paul adorando a Dios, a todo un San Paul postrado a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero todo esto obviamente viene de Dios, pero también fue por medio de un rey que decidió tomar pasos de fe que lo acercaban cada día a Él. Fue por un rey que decidió tener buenos hábitos. Y ahora hagámoslo más pequeño, hagámoslo un poco más personal. Imagínense estar aquí en Inver Grove, en solo nuestra iglesia. Imagínense que todos podamos tener esa restauración, estar todos alegres, todos adorando al Señor. Sería algo muy bonito poder experimentar todos en unidad, adorando al Señor y rendirnos de verdad a sus pies. Que todos podamos tener nuevos hábitos, que podamos tener decisiones que lleven a la acción. Y yo me tomo un tiempo para preguntarles, y para preguntarme a mí misma también, ¿cómo podemos tomar decisiones difíciles que cambien nuestros hábitos, que también cambiarán nuestro destino? Y pueden tomarse un tiempo ahí y pregúntense a ustedes mismos, ¿cuáles son estas cosas, esas decisiones, esos hábitos que tenemos que cambiar para que nuestro destino se vea diferente? Yo no sé ustedes, pero tengo muchas cosas que cambiar. Y Dios de verdad obra por medio de nuestras debilidades, ¿verdad? Ahora, para seguir hablando un poco más de mis hábitos, les quiero compartir un poco de mi historia. Y bueno, yo les llamo familia, ustedes saben que me encanta llamarles familia porque de verdad tienen ese espacio en mi corazón de una familia. Confío mucho en ustedes, familia, confío en que somos una comunidad, que siempre nos apoyamos, que nos empujamos a llegar cada día más hacia Jesús. Y bueno, me voy a abrir, es algo personal para mí. Y pues no ha sido tan fácil, lleva de mucha oración, lleva de muchos hábitos, de muchas decisiones que debí tomar para hacer un cambio en mi vida. Y la verdad es que sin darme cuenta, Dios obró de una manera espectacular sin saber qué es lo que iba a hacer, ¿verdad? Bueno, les voy a dar un poquito de un contexto. Yo trabajo de mesera, soy mesera y es un trabajo solo de medio tiempo. No tengo muchas horas, solo medio tiempo, no gano mucho, o sea, es suficiente para mí para vivir. Todavía vivo con mis papás, sigo con ellos. Les aporto un poco de dinero para nuestros gastos y todo eso, pero como les decía, no es que sea millonaria, obviamente, pero tengo un buen dinero que es suficiente para sostenerme a mí misma y ayudar también en mi casa. Y pues, hablando de mis finanzas, me encontraba en un momento donde mis finanzas no estaban yendo a ningún lugar. Me sentía un poco estancada, sentía que pues nunca debía a nadie, nunca debía al banco, nunca me endeudé. Pero sí llegué a un tiempo donde no veía mis ahorros subir, no veía nada de que mejoraba. Y pues la verdad es que, bueno, ahorita esto es una mini historia en la historia. Mis papás siempre me ayudaron y desde muy pequeñita me instruyeron a ser muy fiel en la iglesia
y también a dar mi diezmo. Yo me acuerdo desde chiquitita, mis papás pasaban con la ofrenda, ¿verdad? Y mis papás siempre me daban como 25 centavos, 50 centavos, y yo los ponía ahí como que, ay, sí, aquí está mi diezmo para la iglesia, que es hermoso, ¿verdad? Y bueno, mis papás siempre desde chiquita me inculcaron eso, y la verdad es que nunca he tenido, nunca se me ha sido fácil dar a mi iglesia, y siempre tuve ese hábito de dar, de dar, y obviamente de mi 10%. Y como les decía, mis finanzas no estaban horribles, no era que debía miles de dólares, pero sí estaba en un lugar donde no crecía, no avanzaba, quería ahorrar, pero luego me lo terminaba gastando. Y pues estaba ahí. Entonces, ahora sí viene la historia. Desde junio empezaron las clases de novios aquí en la iglesia. Y bueno, como saben, o quizás han visto, o si no saben, bueno, ahora les informo, para que no me lo roben, no, mentira. Bueno, pero Rubén y yo estamos en una relación, somos novios obviamente, tomamos esta clase de novios para invertir más en nuestra relación, y en esta clase de novios hubo una clase de finanzas. Dame un ratito, voy a tomar agua, me pusieron nerviosa. Listo, gracias. Entonces, hubo esta clase de finanzas, empezamos a hablar de nuestras finanzas y llegamos a ver que Rubén y yo, pues, sí nos estábamos quedando atrás. No estábamos tan bien como pensábamos. Y bueno, desde junio empezamos a ver, empezamos a hablar y dijimos, bueno, oremos, ¿qué será que Dios quiere con nosotros? También empezamos a investigar formas en cómo podíamos mejorar nuestras finanzas. Y bueno, entre este ajetreo de buscar qué será, no sabemos qué hacer, fuimos a hablar con Marta y Antoine, nuestros pastores, y para serles honesta, en pocas palabras, llegamos y les dijimos, ¿nos queremos casar? ¿Qué tenemos que hacer? Queremos estar listos para el matrimonio, entonces, ¿qué pasos debemos tomar? Y pues Marta y Antoine, con mucho amor, nos dieron varias respuestas, nos dijeron varias cosas que teníamos que arreglar, unas en las que sí estábamos bien, otras en las que también estábamos mal. Pero una de las respuestas que nos resaltó fue que tengamos nuestra casa en orden. Esta misma prédica, que ordenemos nuestras situaciones y que estemos preparados con nuestras finanzas en orden para ese día del matrimonio. Y desde ahí Rubén y yo empezamos a trabajar en ello. Obviamente empezamos a orar más. Como ya sabían, ya habíamos investigado un poco de las cosas que podíamos hacer. Y en oración decidimos que cada jueves nos íbamos a sentar y íbamos a ver nuestros ingresos y íbamos a hacer un presupuesto con esos ingresos y repartir ese dinero obviamente a cada de las necesidades que teníamos, que pagar la luz, Rubén que pagar su apartamento, yo que pagar mi gasolina. Obviamente igual separados porque todavía no estamos en un matrimonio, pero los dos decidimos tomar esta acción en nuestras finanzas. Y pues Dios me ayudó mucho, Dios tomó el control de esa situación y este logro, que obviamente fue gracias a Dios, fue que en un mes yo logré ahorrar 3 veces más de lo que ya había ahorrado. Y gloria a Dios, gracias al Señor, porque de verdad me ayudó en donde la verdad ni siquiera veía como que fuera algo grande o que se podía hacer algo. Dios obró en mi situación sin darme cuenta. Y así como Dios yo creo que Él quiere que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? No solo espiritual, no solo emocional, pero también en nuestro día a día, en nuestras finanzas.
Y así como Dios hizo eso en mí, yo me imagino que también lo quiere hacer en ustedes, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a seguir en esta historia y es un poco triste porque ese mismo consejo que Marta y Antoine nos dieron a Rubén y a mí este año, mis padres me lo dieron a mí años atrás. Y la verdad es que no me acuerdo exactamente qué día o cuándo, pero mis papás siempre me están llenando de sabiduría, llenando de consejos. Siempre me decían que sea cautelosa con mi dinero, que no lo gaste, que ahorre. Y la verdad es que ellos han sido un buen ejemplo de cómo tener sus finanzas en manos de Dios. Yo veo a mis papás tantas cosas que han hecho y se sacrifican mucho. Y pues la verdad yo fui necia. No escuché, decidí hacer lo que quería y la verdad es que yo creo que todos llegamos a ese tiempo de ser necios, ¿verdad? De no prestar atención, de no escuchar a esos consejos que vienen de sabiduría. Y yo me pongo a pensar qué hubiera sido si yo hubiera escuchado a mis padres desde temprana edad, desde que salí de la escuela. ¿Qué hubiera yo podido haber alcanzado ahora si hubiera escuchado? Quizás Rubén y yo podríamos ya estar casados, nadie sabe. Quizás podría tener un mejor carro. Quizás podría, no sé, haberme comprado una casa, tantas cosas que podrían haber pasado, pero que ahora por esa mala decisión que tomé de ser necia, no sabré qué bendición Dios podía haber tenido para mí, ¿verdad? Y como les decía, yo creo que todos pasamos por esa triste etapa de vivir como necios, de no hacer caso. Y eso podemos verlo también en Efesios 5, 15, 16. Y Pablo nos dice que así que tengan cuidado cómo viven. Cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Amén. Pablo nos dice que tengamos cuidado de cómo vivimos. Que no vivamos como necios, pero que aprendamos a vivir como sabios. Pero, ¿qué es eso de vivir como necio? ¿Qué es un necio? Vivir como necio es vivir sin una intencionalidad. Vivir dejándonos llevar por la corriente, dejándonos llevar por la cultura, dejándonos llevar por lo que está a la moda, lo que está en tendencia, por lo que otras personas dicen. También es dejarnos llevar por el ajetreo del día, por tener que ir rápido, por tener que alcanzar al trabajo. Y todo esto de vivir en ajetreo, de no pensar en nuestras decisiones, nos llena de distracciones que no tienen un valor eterno. Y terminamos viviendo solo reaccionando a lo urgente en vez de priorizar lo que es de verdad importante. Familia, la verdad es que yo por medio de obediencia, por medio de hábitos que van de la mano de oración y de verdad ponerlos a los pies de Cristo, llegué a un lugar donde me siento en paz con mis finanzas, donde no tengo que estar pensando en que ya se me va a acabar el dinero, ahora no tengo para pagarles a mis papás, ya no pienso en que me quiero comprar algo, ay, ¿será que puedo salir? ¿Será que tengo dinero en la cuenta? Ay, no me acuerdo, ¿cuánto será que tengo? Todo eso, pude pasar de todo eso y ahora llegué a un lugar en donde me siento en paz, donde siento que Dios tiene el control de mis finanzas, pero también yo di una acción y creé nuevos hábitos para que mis finanzas también estén en orden. Y aparte de todo esto, aparte de mis finanzas y de lo monetario,
Llegué a un lugar donde me siento libre, sin miedo a qué vaya a pasar. Porque confío que Dios es quien provee y que Él es el único que tiene el control de todo. Que Él es el único que tiene control de todo lo que me rodea. Quizás mañana mi carro deje de funcionar. Quizás mañana me despidan del trabajo. Pueden pasar muchas cosas. Pero estoy convencida de que Dios tiene el control y que solo es Él el que me puede sacar de cualquier problema, de cualquier situación, de cualquier agujero en el que me encuentre. Amén. Y así como Dios quiere hacerlo conmigo, también lo quiere hacer contigo, iglesia. La fe no exige perfección, sino fidelidad. Dios no nos pide que hagamos todo, porque Él sabe que no podemos hacer todo, pero sí nos pide que seamos fieles y constantes, que tengamos control y que tomemos acción de esas pequeñas tareas de las que Él nos ha confiado. Y aquí es donde nuestra fe se vuelve práctica. Todo lo que aprendemos aquí en la iglesia, todo tiene que llegar a nuestro corazón y a nuestra vida diaria. No se trata solo de entender la palabra, no se trata solo de saber lo que dice la Biblia, sino de formar hábitos que se alineen a nuestro corazón con Dios. Por eso hoy yo quiero compartirles 5 pasos sencillos para empezar a construir estos hábitos espirituales. La verdad es que no son muy complicados porque esa es la primera, es de hacerlo sencillo, pero sí son bien poderosos cuando los hacemos en constancia. Y eso es lo que quiero que se les quede en la mente, es hacerlo sencillo y constante. En lugar de quizás prometernos leer la Biblia 1 hora al día y que yo voy a leer la Biblia, voy a levantarme a las 5 de la mañana a leer la Biblia. La verdad es que, perdón, quería toser. Ya, ahí para que no se vaya a ir. Perdón. En lugar de hacer esta visión tan grande de no leo la Biblia ahora, pero mañana la voy a leer 1 hora, en vez de hacer eso, hagámoslo simple. Empecemos solo con 1 minuto. Porque la meta no es la cantidad del tiempo, sino la constancia, que lo podamos hacer día a día. Como les decía, quizás podemos solo leer un versículo al despertarnos, podemos escuchar la Biblia quizás en el carro. Lo importante es que sea constante. También quizás en lugar de prometer tener un tiempo de devocional largo, que pueda leer la Biblia, que pueda adorar, que pueda luego orar por enfermos, o que sea un tiempo de devocional tan largo que la verdad es que casi nunca llega porque estamos tan ocupados. Quizás solo para empezar reserva 10 minutos para orar antes de salir a trabajar. O quizás pueden empezar como empecé yo. Yo empecé mi tiempo devocional en la aplicación de la Biblia en mi teléfono. Yo empecé, cuando abres la Biblia, te sale el versículo del día y ahí abajito también te sale un devocional día a día. La verdad es que es muy simple. Aplastas eso, te sale un videíto, después un mensaje, te dice hasta la oración que puedes hacer para el día. Que, familia, está todo ahí. Solo es reservar ese tiempo para tener un tiempo intencional con Dios. Y la verdad es que voy a hacer una confesión ahorita. La verdad es que cuando yo empecé, a mí me gustaba mucho que decía cuánto tiempo o cuántos días seguidos yo estaba en la Biblia, ¿verdad? Te dice las rachitas, tiene como un truenito ahí, te dice 35 días o 10 días, ¿verdad? Yo al principio entraba a la Biblia, por decir, no tenía tiempo en el día y no entraba, y ya casi por la noche me mandaba una notificación, no pierdas tu racha o lo que sea.
Entonces, yo entraba a la Biblia solo para que no se me pierda la racha, lo admito, pero al final sí terminaba haciendo mis devocionales y la verdad es que así es como comencé. Quería tener ese tiempo intencional con Dios y separé ese tiempo, aunque era muy pequeño al principio, pero por medio del tiempo y la constancia empezó a crecer. También necesitamos eliminar lo que nos roba el tiempo. Vivimos en una época donde todo tiene que ser rápido, donde hay muchas distracciones, donde tenemos aquí todo al alcance de nuestra mano, ¿verdad? Y la verdad es que nos quita el tiempo. Así que yo te animo a que puedas quitar las notificaciones que te distraen, quizás programar un tiempo para tus redes sociales, quizás hasta borrar aplicaciones que toman mucho de tu tiempo. La verdad es que yo me di cuenta que también estaba pasando mucho tiempo en mi teléfono y lo que hice para empezar, puse un límite de 2 horas al día para todas mis redes sociales. Así sea Facebook, Instagram, lo que sea, YouTube, por ver videos. Empecé con 2 horas. Ahora ya bajé a 1 hora al día. Entonces ya sé que, no sé, a veces me pasa que en la mañana estoy acostada antes de salir al trabajo, paso 1 hora en el teléfono y yo misma, como para educarme, todo el día dejo el celular y trato si ya pasé mi hora, bueno, ahí se quedó, qué pena. Entonces también tenemos que eliminar así nuestras distracciones, tiempo que nos quita, tiempo de verdad de poder pasar ese tiempo con Dios. También una de las que es bastante importante es que podamos practicar el descanso intencional. El Shabbat no es solo una opción, es un mandamiento que viene de Dios. Y tenemos que hacer del Shabbat un hábito sagrado, un hábito de descanso, de desconectarnos con el mundo y volvernos a reconectar con Dios y con nuestra familia. La verdad es que esta práctica del descanso intencional se me hace muy difícil y todavía sigo batallando con ella, porque siempre hay algo que hacer, siempre estamos muy ocupados, siempre hay que trabajar un día extra el sábado o tenemos un plan de amigos o queremos salir a comer. La verdad es que es difícil poner ese tiempo intencional con Dios, pero Dios nos llama a descansar en Él. Dios nos llama a tomarnos un tiempo y reconectarnos con Él. Y la verdad es que para mí, como les digo, es bien difícil, aunque tengo muchas actividades aquí en la iglesia, muchas clases, con el grupo de jóvenes, con la adoración, hay prácticas, hay que venir. Y la verdad es que yo había estado dejando mi tiempo intencional con Dios por estar aquí en la iglesia. Y pues está mal, la verdad. Es algo con lo que sigo batallando, con lo que sigo tratando de mejorar, porque no porque esté en la iglesia es un tiempo intencional con Dios. Aunque sí, obviamente Dios está aquí, Dios se manifiesta, vemos mucho mover, pero también la práctica del descanso intencional es separarnos, es descansar de lo cotidiano, descansar de nuestro día a día y poder llegar a esa paz, a ese tiempo íntimo con Dios. Y por último, les quiero decir que no te des por vencido. La verdad es que cometemos errores y como les decía, yo viví como necia y hasta ahora quizás sigo viviendo en otras áreas, pero Dios nos da la fuerza para luchar día a día con cualquier problema que se nos enfrente. La verdad es que fallamos, sí, pero que eso no sea lo que te detenga ni lo que te frustre, porque estoy más que segura
Estoy más que segura de que tú lo puedes volver a hacer otra vez. Estoy más que segura que Dios te va a ayudar en ese problema, que Dios te va a ayudar a tratar de hacer nuevas decisiones, nuevos hábitos que te acerquen cada día más en Él. Y puede seguir empezar la banda a subir. Pero familia, también quiero tomar un tema que es también un poco difícil, porque se trata de las decisiones que tomamos, ¿verdad? De eso estamos hablando hoy. Y a veces muchos de nosotros tenemos un encuentro, muchos de nosotros sentimos el Espíritu Santo, Dios llega en un momento y se siente lindo, es verdad, está bien sentir esa emoción, ese sentimiento. Pero lo que no debemos hacer, familia, es quedarnos estancados en ese sentimiento. Ay, Dios me tocó, fue lindo y se quedó ahí. Yo sé que Dios nos llama día a día a hacer un nuevo comienzo. Dios nos llama día a día a cambiar algo en nuestras vidas para mejorar. Así que cuando nos toque el Espíritu Santo, cuando sintamos la presencia de Dios, debemos decidir hacer un cambio. Cuando recibamos un toque de Dios y cuando nos encontremos con tu presencia, cuando sintamos algo bonito, no nos quedemos solo en esa emocionalidad. No nos quedemos en el se sintió lindo, ahora estoy bien. Pero que esa misma emoción nos ayude a tomar acción, a tomar una decisión. Familia, Dios no nos esconde el premio. Dios no viene a escondidas. La verdad es que Él nos habla muy claramente. Y hoy, iglesia, quiero que podamos decidir a no quedarnos solo en esa emoción o no quedarnos solo en esa idea de, ay, yo quisiera cambiar, yo quisiera poder hacer esto, sino que tomemos una decisión, que nos agarremos de la mano del Señor y que podamos hacerlo sencillo, poco a poco, pero que podamos cada día más acercarnos a Él. Sabemos que los planes de Dios son para bien. Sabemos que los planes de Dios nos ayudan. Así que, familia, hoy me vuelvo a hacer esa pregunta que les hice al principio de la prédica. ¿Cómo podemos tomar esas decisiones difíciles que cambien nuestros hábitos, pero también que puedan cambiar nuestro destino? Así que tómate un tiempo, iglesia. Tómate un tiempo y reflexiona en cuáles son esas cosas que debemos cambiar. ¿Cuáles son esas cosas, esos hábitos que nos están apartando del Señor? Esos hábitos que quizás no parece tan malo que esté en el celular una hora. No parece tan malo que salga con mis amigos. Pero que a veces de verdad nos toman tiempo del Señor, que nos quitan ese tiempo con Él. Permite que el Espíritu Santo hable. Permitamos que el Espíritu Santo hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Hoy Dios el Señor ha hablado de decisiones, a esos hábitos pequeños que, aunque parecen pequeños y sin importancia, marcan radicalmente nuestro destino.
¿Qué hábito, Señor? Muéstranos tú. En cada área de nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios, queremos ir más profundos en ti. Pero ¿qué situaciones, qué hábitos tenemos que poner en orden, Señor? Ven, Espíritu Santo, y habla a cada uno de nosotros. ¿Qué hábitos, Señor, tal vez no nos permiten crecer en nuestra relación contigo? En nuestra relación de pareja, Señor. En nuestra relación como padres e hijos, en nuestras finanzas, en nuestro crecimiento espiritual. Señor, no queremos hoy apartar lo espiritual de nuestro día a día, porque sabemos que somos uno. Muéstranos, Señor, qué hábitos están afectando nuestra espiritualidad y no nos permiten ir más profundo en ti, Señor. Santo eres tú, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre, y bendecimos, Señor, este tiempo en donde tú estás hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos mejor que ayer. Hoy estamos mejor que ayer. Pero definitivamente, mañana estaremos mejor que hoy porque tú sigues obrando en cada uno de nosotros. Muestra, Señor, esos hábitos que parecen sin importancia. Tu palabra dice, cuida a las zorras pequeñas que destruyen la vid. Y aunque suena tan raro, pero a veces esas cosas pequeñitas, bonitas, pero que destruyen ese espacio que tenemos contigo, Señor.